Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, santos, hoy voy a enseñar una parábola nueva y es la parábola de la semilla de mostaza. Ahí está en la pantalla. ¿Cuál parábola? La parábola de la semilla ¿de qué? De mostaza. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que el reino de los cielos, o sea, la iglesia. Así que cuando yo diga el reino de los cielos, usted dice amén, porque le hablo de usted. Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que es muy pequeñita. Es un granito chiquitico, como un arrocito redondo. Y es tan pequeño, dice él, que se siembra y se convierte en una hortaliza muy grande. Tan grande que se parece a un árbol, pero no es un árbol, es una hortaliza. ¿Ustedes han comido espinaca? ¿Hay Popeyes aquí? ¿Qué es la espinaca? Una hortaliza. ¿Y la lechuga? Otra hortaliza. ¿Y la acelga? ¿Han visto usted una lechuga tan grande como un árbol? No. Mire qué curioso, que la semilla de mostaza, siendo tan chiquita, crece tanto, a pesar de que no es un árbol sino una hortaliza, pero crece tanto que se convierte casi en un árbol. O sea, el crecimiento, diga, es anormal, ilógico para una hortaliza. Jesucristo dice que el reino de los cielos es parecido a esto, a esa semilla de mostaza que crece tanto que vienen las aves y hacen sus nidos. ¿Por qué Cristo dio esa parábola tan rara? ¿Qué fue lo que quiso enseñar? Hay dos interpretaciones teológicas, dos pensamientos teológicos. Voy a enseñarlos juntos. Creo en el segundo, pero le voy a enseñar juntos, sin embargo, para que usted tenga y usted diga, a mí me gustó más el primero. Yo me inclino por el segundo. Así que sin más preámbulo me voy con el primero. El primer pensamiento teológico dice que lo que Jesús quiso decir con esta parábola es que la iglesia terminará transformando al mundo. Cristo, la palabra dice que esa semilla de mostaza que creció tanto no es otra cosa más que el crecimiento que ha tenido la iglesia a través de los siglos,
que siendo algo tan pequeño como nació, siendo apenas 120 cuando comenzó la iglesia, hoy son millones y millones, y por eso la iglesia se convirtió en algo gigante, como un árbol gigante, y que esas ramas, no diga amén hasta que termine las dos explicaciones. Usted de pronto está diciendo una barbaridad por decir amén. Y que todas esas aves que vienen a posarse en el árbol y a hacer sus nidos, no es otra cosa más que los hermanitos, así como ustedes tan lindos, que han encontrado en las alas o en las ramas de la iglesia su protección, y que todos esos niditos son los niditos cristianos, de los hermanitos que están felices siendo cristianos. Esa es la posición teológica. Suena muy bonito. La segunda posición es totalmente contraria. La segunda posición dice que es verdad que la iglesia comenzó como algo muy pequeño, pero que ese crecimiento anormal se debe a la unión que tuvo la iglesia cristiana auténtica de los primeros siglos, cuando se unió con el Estado romano y se convirtió en un enorme árbol gigantesco llamado hoy el Vaticano. Que esa unión, ya le hablaré de eso, todo se lo voy a enseñar, que sufrió la iglesia en el año 313, cuando se une al Estado con el emperador Constantino, hizo que la iglesia deformara en la idolatría, en el pecado, en una mole gigante llamada el Vaticano romano. Y que todas esas ramas, esas aves que vienen a posar en las ramas, es las religiones del cristianismo, las sectas del cristianismo que se han adherido a lo que hoy llamaríamos el ecumenismo. Todos bajo la rama de el Papa Francisco, y todos bajo el dominio del Vaticano, lo que la Biblia dice, la gran ramera. Así que esas son las dos posiciones, por cuál me inclino yo, por la segunda. La primera es muy romántica, todos lindos, todos en el arbolito, todos cristianitos y todo hermoso. Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo: ¿será que cuando yo regrese hallaré fe en la tierra? ¿Será que alguien sí me estará esperando? Así que me inclino más por lo otro. Jesús dijo que la iglesia o el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer metió en 3 medidas de harina hasta que todo fue ¿qué? Leudado. Yo creo que la iglesia, en vez de estar ganando al mundo, el mundo está dominando a la iglesia con sus falsas doctrinas. ¿Cuál posición le gusta más? Vamos a estudiarlas juntas y usted escoja la que le guste. Me voy con la primera. Hablemos primero de la iglesia transformando al mundo. Primero, la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, según este pensamiento, representa el humilde comienzo del reino de los cielos, la iglesia. Mateo 13:31. Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Así que lo que dice aquí este pensamiento teológico es que la iglesia nació como algo muy pequeñito. En eso estoy de acuerdo. Segundo, la iglesia tuvo un comienzo muy humilde. Tan solo 120 personas la conformaban. Ese día que Jesús llevó a la iglesia, a sus discípulos, y subió al cielo, eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, y ellos lo fueron ver ir. El Señor les dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ellos se fueron y se subieron al aposento alto, como una casa, un segundo piso, y allá se reunieron. Esto es lo que vamos a leer, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos,
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y oiga, los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuánta gente conformaba la iglesia cuando nació? 120 personas. Era algo muy pequeñito. Aquí hay como 1800 personas. O sea que era apenas un grupito pequeño. Segundo, hablemos del árbol. El árbol, Mateo 13:32. Pero cuando eso tan pequeñito, esa semilla ha crecido, ¿qué pasa? Es la mayor de las hortalizas y se me durmió la orquesta otra vez, se hace árbol. Veamos esto. El enorme crecimiento de la planta representa la gran expansión del cristianismo a través de los tiempos. Entonces este pensamiento cristiano dice, mire, ese crecimiento tan grande no es otra cosa más que la victoria del cristianismo. Para eso se usan estos versículos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Ya no eran 120. Pedro predica un mensaje, el primer sermón, se convierte en ¿cuántos? 3,000. Así que ahora eran 3,120. Lea otra cita, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aquí viene otro sermón, otra vez la iglesia crece. Ya no eran 3,120, se añaden otros 5,000. Entonces este pensamiento dice, mire la iglesia cómo creció. Por eso Jesús dijo que era parecida a la semilla de mostaza que se hizo un gigante árbol. Hablemos ahora de las aves. Tercero, las aves. Dice que el árbol creció tanto que las aves, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Entonces este pensamiento dice, mire, el árbol creció tanto que las aves no es otra cosa más que los hermanitos que se van uniendo a la iglesia y que hacen sus niditos de amor y que allá viven todos bajo las ramas de la gran iglesia. Suena muy romántico y suena muy bonito, pero yo dudo que esa sea la interpretación. Ellos dicen, este pensador bíblico dice, algún día llegará la iglesia a cobijar todo el mundo y todo el mundo terminará siendo cristianito. Eso está como dudoso, porque Cristo dijo que en el reino de los cielos hay trigo y hay cizaña. Así que este pensamiento, la verdad, no me convence. Hablemos de mi segundo punto, del que yo creo. El mundo dominando a la iglesia. La cosa es al revés, no que la iglesia domina al mundo, sino que el mundo lo está dominando, la iglesia está siendo dominada por el mundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El mundo se metió a las iglesias. Ayer estábamos con mi esposa, le dio por cambiar de canal porque yo no soy amigo de ese canal, a ella le dio por poner el canal enlace, un ratico. Y había una niña con el pelo rapado así, pelado, se le veía el cuero. Y acá tenía una cresta así, mona, le caía en la cara. Y el otro pianista era un tipo que yo lo encuentro a la calle y digo, apártate de mí, Satanás. Una cosa miedosa, una vaina así toda estrafalaria. Y el otro, unas pintas que uno decía, ¿estos quiénes son? Estos salieron de Júpiter. Y esa niña batía ese pelo, ese copete, así. Pero una cosa, yo decía, por mi Dios santísimo, esta mujer va a terminar en la clínica batiendo esa cabeza. ¿Ustedes han visto los rockeros ahí? Una gritería, una guitarra, eso era un escándalo, brincando, una vaina aterradora. A eso hoy se le llama es que adoración, y a eso es que le llama alabanza. Eso era, mejor dicho, Led Zeppelin,
¿cómo se llamaban estos de mi época? Los de Rolling Stone, esos son unos babosos. No, eso era una cosa miedosa, eso, mejor dicho, el grupo Kiss, esos son unos tarados al lado de esa gente. Pero un rock pesadísimo, a eso hoy se le llama ¿qué? Adoración. Usted le dije qué día, yo no sé si buscó en internet, en una iglesia allá en los Estados Unidos, latina, eso es sacando pareja. Eso no es ahí, no, eso es echando paso. Venga a ver, hermana, y cómo me le ayuda a su nombre, mi hermana. Eso es cogiéndola de una vez y dándole vueltas. Y el pastor desde el púlpito dice: saque a la hermana, póngala a bailar. Eso es una locura, hermano. A eso hoy se le llama ¿qué? Adoración. Y eso si no hablamos de pactos. Llame ahora, marque antes de que el ungido de Jehová suelte la palabra y la bendición venga. Y la gente está anhelando la plata. Diga el mundo. Pero póngale ganas sola. El mundo se metió a la iglesia. La iglesia se prostituyó. ¿Cree usted en esta posición? Yo sí la creo. Yo creo que esa es la posición. La iglesia se prostituyó. Nació como algo pequeño. Ahora, hablemos del árbol. Hablemos del árbol. ¿Por qué Jesús dijo que el árbol se iba a crecer tan, digámosle, absurdamente, que parecería esa semillita que debería ser una hortaliza, se convierte como en un árbol? ¿Por qué Cristo hizo esa comparación? ¿Qué hizo que esa cosa que era tan pequeña se volviera un monstruo? Entonces lea, primero, el enorme crecimiento de la planta es una figura del crecimiento anormal que experimentó el cristianismo al unirse con el Estado. Cuando le hablo del Estado me refiero al gobierno romano. Para eso necesito que me pongan cuidado, porque les voy a hablar algo de historia. Durante los primeros 300 años, míreme aquí, mire hombre, mire para acá, no hable, mire, pónganme cuidado. Durante los primeros 300 años, la iglesia se mantuvo pura, santa, perseguida pero pura, diga pura. Durante esos 300 años, la iglesia fue perseguida de una manera bárbara. Le voy a poner ejemplos. ¿Han oído hablar de un emperador llamado Nerón? ¿Sabe qué hacía este hombre? Que era romano. Este hombre cogía a los cristianos. Como era prohibido ser cristiano, entonces los amarraba en un palo y los ponía alto, los izaba vivos y luego les prendía fuego, los dejaba arder toda la noche para alumbrar sus jardines. Eso lo hacía Nerón. Hablemos de otro bárbaro, Vespasiano, Calígula. Todos estos bárbaros cogían a los cristianos para el circo romano. ¿Qué era el circo romano? Como ir a la plaza de Santa María de los Toros. La única diferencia es que en vez de toros habían cristianos y en vez de torero habían leones. Los leones se comían a los cristianos vivos, los destrozaban y la gente mientras tanto echaba aguardiente y gritaba como locos. ¿Quiénes? Los romanos. Toda esa barbarie se cometió durante 3 siglos, 300 años. La iglesia era tan perseguida que se tenía que meter en las cuevas, en los túneles, lo que llamamos catatumbas, para tener reuniones, porque era prohibido ser cristiano. Así que el que era cristiano o terminaba preso o muerto. Por eso la iglesia, el que era cristiano era porque de verdad era ¿qué? Cristiano. No habían hipócritas. Todos eran auténticos. Morían por su fe. Todo iba bien. La iglesia se mantenía pequeña porque la persecución era horrible, pero se mantenía pura, santa, apartada. ¿Qué pasó entonces? Llega el año 300, más o menos, y el emperador de la época,
romano llamado Diocleciano se cansó del gobierno y renunció. A esto, renuncia de un rey, se llama una abdicación, renunció a su posición. Entonces, claro, imagínense, es como si renunciara el presidente, ¿cómo se llama? Santos. Imagínense todos, ¿quién no quería el poder, no? 4 hombres estaban que se batían el poder, 4. Los 2 más fuertes, uno llamado Constantino y el otro llamado Masencio, se enfrentaron en batalla a ver quién se quedaba con la chocolatina, con el puesto. Termina ganando Constantino. ¿Por qué? Porque según Constantino dijo, había visto en el cielo una señal de una cruz y un título abajo que decía: por esta señal vencerás. Constantino tomó la cruz como un símbolo de su gobierno y los soldados de su ejército les terminó poniendo en sus escudos el símbolo de la cruz. En el año 313, Constantino le dio o creyó que la victoria se le había dado el cristianismo y por eso dio lo que se llama el edicto de tolerancia, en la cual la iglesia cristiana sería la iglesia del Estado. La iglesia que antes era perseguida, ahora era protegida por el gobierno romano, el Estado. Ahí es donde realmente nace la iglesia católico romana, cuando se alía con el gobierno. Ahí es donde empiezan a aparecer las imágenes. No hubo imágenes en el cristianismo durante los primeros 300 años. Las imágenes entraron después del edicto de tolerancia de Constantino en el 313. ¿Por qué? Porque todo el imperio romano, que es casi toda Europa, pues eran paganos. Adoraban imágenes a la diosa Diana, a la diosa Acera, al dios Baal, etc. Entonces, para hacerse cristiano, incorporaron las imágenes. Ya no adoraban a Diana, ahora adoraban a María. Ya no adoraban a Baal, ahora adoraban a San Pedro. Y así nacieron las imágenes. Así que te equivocas, mi querido Francisco, Papa de Roma. El papado no nació con Pedro, mi hermano, te equivocas. El papado nació con Constantino. El papado nació en Roma, no en Jerusalén, aleluya. Estás equivocado. Entonces todas ese pequeño granito creció tanto que hoy se le llama Vaticano, que hoy se le llama dominio del mundo, que hoy domina sobre muchas aguas, que hoy gobierna sobre el mundo entero. Hablemos ahora de las aves. Tercero, hablemos de las aves. Dice que el árbol creció tanto que las aves de los cielos vienen y hacen, yo no oigo, nidos. ¿Quiénes son esas aves? Pues usted lo está viendo en vivo y en directo en este momento y muchos cristianos ni se han dado cuenta. Esas aves, aló, que vienen a anidar en el árbol llamado Vaticano, no es otra cosa más que lo que están dando ahorita las noticias, y es el movimiento ecuménico mundial que pasó hace unos días. El papado, el catolicismo invita a todo el mundo a que se una a ellos. ¿Han visto noticias? Levante la mano los que vieron la noticia. Los demás, ¿dónde andan, querido? Hermano, abre los ojos.
Cristo está por venir. Yo me temo que Cristo va a venir y muchos de ustedes ni se van a dar cuenta, porque andan en otro planeta. Está sucediendo la profecía ante sus narices y muchos no se han dado cuenta. Hace unos días, ¿cuántos días por ahí? 15 días, se reunió en el Vaticano todos los líderes de las iglesias llamadas, mal llamadas cristianas. Ahí le traje una lista, pásemela por favor. Católicos, que digamos ese es el árbol mayor. Una de esas aves es el mormonismo. Mormonismo con su querido José Smith, que dice que se le apareció el ángel Moroni y le dio una revelación. Entonces el Papa le dijo a esa ave: venga para acá, que usted me sirve. Usted habla de Cristo, me sirve, venga para acá. Luego tenemos a los hermanos adventistas. Bueno, hermanos no, los adventistas que nacieron de la religión cristiana y se convirtieron, según ellos, que porque tenían que guardar el sabbat y renunciaron a todo esto y se hicieron ellos. Luego salieron los testigos de Jehová, que salieron de los adventistas con Russell. Y luego tenemos a la iglesia unificada, el gnosticismo, el unitarismo, la ciencia cristiana. En fin, eso hay cualquier cantidad de pajarracos que se han unido y siguen saliendo. Mire, les traje unos nuevos. Les traje unas sectas contemporáneas. ¿Cuál? Ahí salieron estos brasileros para hacer plata. Lo tienen como un yoyo para hacer plata con ese cuentico. Pare de sufrir. Y se han tapado de plata, creciendo en gracia, que están más en desgracia que en cualquier cosa, que se tatuaron el 666, la iglesia de la profecía con doña Piraquive, que odia a los cojos. Estoy en la olleta yo con esa señora. Y hay más. Pájaros es lo que hay. ¿Y todos dónde se meten? ¿Pero cómo se llama el árbol? No, póngale ganas, hombre. ¿Cómo se llama el árbol? Vaticano. ¿Y cómo se llama ese árbol con todos esos pajarracos? Al mormonismo, al adventismo. Se llama la gran ramera, que será dominada por el anticristo. Cuando Cristo regrese, la iglesia se vaya, el anticristo vendrá y la gran ramera ya estará formada. Está sucediendo en sus narices. Y muchos de ustedes se la pasan viendo el precio correcto en vez de abrir los ojos de lo que Dios está hablando. Se la pasan viendo en novelas en vez de estar percibiendo lo que el Espíritu está haciendo en este momento. No es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de mirar lo que Dios está hablando a la iglesia de Jesucristo. Pero es que hay algo más terrible aún. El árbol está llegando a los pájaros, todos esos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que están llegando también cristianos, a los que nosotros un día respetamos, a los que un día les creímos. Allá está llegando don Marco Duil, don Jesús Adrián Romero, don Luis Palau, don Billy Graham, don Joel Austin de la iglesia más grande de los Estados Unidos, Lakewood, y muchos más. Ahora todos son amiguis. Todos quieren ir a donde el Papa. Todos quieren meterse al árbol. Están confundiendo a la iglesia. La gente ya no sabe ni qué hacer. La gente está confundida. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo los líderes que manejan las iglesias cristianas? ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué el único que habla es el pastor Abraham? ¿Dónde está la gente que no dice nada? Que nadie dice nada. Todo está callado. La gente no sabe qué hacer, ya no sabe a quién creerle. Somos unos poquitos que hablamos. Hermano David Damon,
el hermano Bonlaines, el hermano este que habla en inglés, Paul Washer. Somos unos poquitos que estamos protestando contra toda esta mercadería. ¿Dónde está, hermano? Los líderes religiosos de esta ciudad, los mega ungidos, que nadie dice nada. Dios está levantando hombres pequeñitos como nosotros para hablar duro, a ver si despertamos a este pueblo. Ahora, ¿cuál de las dos posiciones cree usted que es la correcta? La iglesia está prostituida, hermano. ¿Sabe qué es lo que más me afana? Ustedes que están aquí en esta iglesia, porque ustedes oyen mucha sana doctrina, pero andan más dormidos que ellos. ¿Cómo es posible que no se den cuenta de lo que está pasando? Salen los noticieros, lo muestran y nadie se da cuenta de esto. No podemos apoyar el ecumenismo, hermano. El ecumenismo es el arma del Satanás. Dios no puede unirse con el pecado. Lea la palabra en su casa. La palabra dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, dice: salgan de ahí, pueblo mío. No sean partícipes de sus pecados, para que no tengan que recibir parte de sus plagas. ¿Dice únanse? ¿O dice salgan? Entonces, ¿cómo te atreves a decir, mi hermano Joel Osteen, que hay que unirnos, que tenemos que ser todos amiguis? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Cómo te atreves a decir esto? ¿Cómo te atreves a decir, Billy Graham, que tenemos que unirnos al papado? Ustedes fueron hombres de Dios y Dios los llamó a hablar la verdad, pero están confundiendo al pueblo del Altísimo. ¿Qué pasa, Marco Witt? Eras un hombre de Dios. ¿Por qué ahora invitas a la gente a unirte al papado? No podemos unir la fe con la idolatría. No podemos unirnos con la gran ramera. Tenemos que salir de ella. ¿Qué pasa con Sedecol, con Abne, que dirigen la iglesia en Colombia? ¿Han oído algún pronunciamiento de esto? Nada. Todos callados, temerosos, llenos de miedo. Nadie habla, todo el mundo tiene terror. Aprueban el pecado. Pero Dios está levantando hombres. Y espero que algún día también mujeres que tengan el valor de predicar la verdad y de decirle al pueblo: no, tú no puedes unirte a esto. Dios nos llamó para ser apartados, santificados, completamente opuestos a toda forma de pecado. Quiero leer el cuarto punto. El tiempo se me fue, solo el cuarto punto. Satanás, óigame bien, iglesia. Satanás es un experto en introducir falsos ministros dentro de las iglesias para poder engañar a los hombres. Ya no coma cuento, hermano. Primera de Timoteo 4:1. Oiga lo que dice el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente, no el pastor Abraham, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, negarán la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Quiénes son esos espíritus engañadores? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Esos son los espíritus. Óigame. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, iglesia. Iglesia. Despierta, iglesia. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, pastores que se amarán a sí mismos. Se amarán ellos, pero no amarán las ovejas. ¿Cómo sabes cuál es el pastor que se ama a sí mismo? Ahí está la descripción. Será un avaro, que lo único que le interesa es el dinero, vanaglorioso, que se cree el único ungido, soberbio, que no entiende ni admite corrección, blasfemo porque está en contra de la verdad de Dios,
desobediente a los padres, en especial al Padre de las luces, al Dios poderoso, ingrato, pecador, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, cruel y aborrecedor de lo bueno, traidor, impetuoso, infatuado, amador de los deleites, de los lujos, más que de Dios. Tendrá la casa de Dios hecha una miseria, mientras él vive en palacio de lujo. Tendrá los baños de la iglesia que se caen de mugre y destruidos, mientras él anda en carros lujosos. Tendrá la iglesia lo más desechado del mundo, mientras él vive en un palacio. Amadores de los deleites. Él quiere vivir como un rey, pero la casa de Dios la tiene como una porqueriza, que tendrán apariencia de que de piedad, parecen santos, nadie los toca porque son tan puros que se esportillan. Santos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hay que hacer con estos hombres? ¿A estos qué? Evita. Esto es lo que se está viendo en este mundo. ¿Cómo es posible que ahora se pongan cajas en el púlpito? Cajas vacías para que la gente eche plata. Eso se hace en los bares con las prostitutas, se les echa plata para que bailen, se le ponen el bikini. ¿O estoy mintiendo? Claro que aquí el único mundano fue el pastor, el resto un poco de santos aquí. ¿Cómo es posible que empiecen a decir: trae, pacta por tu esposo para que se salve? Y la gente ignorante corre a echar la plata. Y todo el culto es una corredera de gente. Pacte para esto, pacte para lo otro, traiga para esto, traiga para lo otro. Y los hermanos se van sin un peso en el bolsillo. ¡Qué atracadero tan asqueroso! ¡Qué falta de conocimiento de la palabra! No del predicador, de la gente. No leen la palabra, no saben nada de la palabra. Por eso se dejan robar. Dios los trajo aquí para que ustedes conozcan la verdad y para que sean libres de esa esclavitud y de esa mentira. Dios está a punto de venir con ira sobre Colombia. Lo dijo ayer en el ayuno. Y no hablaba solo de esta iglesia. Vamos mal, iglesia. La iglesia está prostituida. Y ustedes andan dormidos, no se dan cuenta de lo que está pasando. Aplique lo que me enseñó mi pastor, el pastor Colin Crawford, que Dios lo tenga en su gloria. Él me enseñó algo. Pastor Abraham, en un lado debes tener la Biblia, en una mano, y en la otra el periódico. Compara lo que está escrito con lo que está pasando. Mira la profecía, mira lo que está sucediendo en el mundo. No puedes solo tener la Biblia, lee, porque lo que está pasando confirma lo que está escrito. Mira lo que está pasando en la franja de Gaza. Por Dios, abran los ojos, hermano. Abran los ojos, mire lo que está pasando. Cristo está por venir y quiero que lo encuentre despierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Apláudele, hermano, si fuiste bendecido hoy. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Restauró en la cruz.
vida me dio, me restauró en la cruz. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor, cantan santo